Dios te bendiga, hermano. Esta es la parte uno. Al leer Efesios 2, 14 al 16, que Pablo menciona la pared intermedia de separación que hubo entre gentiles y judíos, cuando Pablo expresa que de los dos pueblos, de los dos hizo uno. ¿Ve? A veces nosotros en la iglesia pensamos que al haber creído en Cristo, Dios desechó a Israel y nos escogió a nosotros como el pueblo preferido, el pueblo escogido, que somos el pueblo israelita, el Israel espiritual de Dios, o el reemplazamos a Israel. Y esta confusión viene cuando Pablo expresa en el versículo 14, que de los dos hizo uno. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Ok? Número uno. Aquí se está hablando que Cristo derribó la pared intermedia entre gentiles que no eran judíos. Los gentiles eran naciones paganas de gentes incrédulas bajo el pecado y que no tenían participación ninguna con el pueblo de Israel, ni mucho menos con los judíos en el tiempo de Jesús. Pero Cristo reconcilió a los gentiles por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, con la intención, ¿ve? Con la intención de que los gentiles, si creyeran en Cristo, al creer en Cristo, puedan ser salvos. Y entre judío y gentil, desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, Dios siempre le ha hablado al pueblo de Israel en cuanto a los gentiles, que nunca formaron parte de las promesas y de doctrinas y enseñanzas que Dios le daba únicamente al pueblo de Israel, que se conocen como los gentiles. Dios siempre le ha dicho al pueblo judío en el Antiguo Testamento, diciéndole que nunca hicieran yugo desigual. No hagan yugo desigual con los incrédulos. Entonces, cuando hablamos de gentiles, estamos hablando, número uno, puede ser filisteo, amorreo, cananitas, puede ser también Roma, Persia, Asiria, Babilonia. Los gentiles son todas aquellas naciones de gente que no vienen de la bendición de Abraham. Y para eso, para comprender bien la separación entre los dos pueblos que hubo, la pared intermedia, y luego que Pablo dice que las unió, ¿verdad? Pues para comprender eso, tenemos que comprender un poquito de lo que es Israel. ¿Quién fue Israel? Y cómo Israel se formó. Cómo Israel se formó y quiénes fueron los gentiles. Y cómo luego, más adelante, los gentiles, a través de Cristo, los gentiles también fueron salvos más adelante, pero en un tiempo específico, en un tiempo diferente al tiempo de Israel. Los gentiles fueron salvos en un tiempo diferente al tiempo de Israel y al tiempo de los judíos. En otras palabras, toma tiempo. Pero si queremos aprender, hay que tomarse un poquito de tiempo y escuchar la palabra, ¿ok? Bien. Vamos entonces a leer un momentito aquí. Efesios 2:14, cuando Pablo dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Ok? Ok. Cuando Pablo dice derribando la pared intermedia de separación, se está hablando de los gentiles y judíos.
tomando una referencia bíblica, tomando una referencia bíblica en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7, en la oración que Jesús dio a los discípulos. La oración que Jesús le enseñó a los discípulos. Dice Mateo 6, versículo 7, y orando no use vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán escuchados. Aquí Jesús está hablando de los gentiles, una referencia que estaban separados de los judíos. Pero dice Jesús, que los gentiles piensan que por sus muchas palabrerías que ellos hablan o sus muchas oraciones, ellos piensan que van a ser escuchados o que Jesús lo va a escuchar. Y lo que Jesús está expresando aquí es, yo no tengo nada que ver con los gentiles. ¿Por qué? Porque el tiempo de salvación de los gentiles todavía no ha llegado. Sí, los gentiles van a ser salvos, pero todavía no ha llegado el tiempo. Y para eso hay que estudiar bastante mucho los tiempos, que Pablo lo habla en Efesios 1:10 en la Reina Valera. En la Reina Valera 1960, que la tengo aquí conmigo, Reina Valera 1960, capítulo 1, versículo 10, Pablo lo interpreta como las dispensaciones bíblicas. Pablo dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dispensación significa periodo de tiempos, donde Dios habla, se comunica y proyecta o expresa un plan, un proyecto de un grupo de gente, Dios hablando y haciendo algo con un grupo de gente. Lo hizo con Israel, lo hizo con los judíos en el tiempo de Jesús. Y luego cuando Jesús muere en adelante, cuando Jesús muere y resucita en adelante, ya comenzando en el ministerio de Pablo en adelante también, pues Dios a través de Jesús y por medio de Pablo llama a otro grupo que son los gentiles para que puedan ser salvos ellos a través de la fe en Cristo Jesús. Entender la pared intermedia de separación que Pablo escribe no es fácil, porque nosotros la iglesia pensamos que Cristo unió la iglesia con Israel. Esa es la forma más básica que muchas de las iglesias interpretan Efesios 2, 14 al 17, que Cristo lo unió a la iglesia con Israel, y muchas veces nosotros nos sentimos contentos, alegres, de que ahora somos el pueblo electo de Dios. Y al ser el pueblo electo de Dios, muchas veces nosotros como iglesia terminamos hablando judío con palabras shalom, palabras judías. Terminamos con vistiéndonos con vestimenta judía. Terminamos danzando como los judíos o como los hebreos por una mala interpretación, porque Pablo no está enseñando que nosotros, la iglesia, somos el Israel de Dios con las mismas promesas y las mismas doctrinas. No. Pablo está enseñando que nosotros estábamos alejados de las promesas de Israel, ajenos a esas promesas. Y cuando Pablo dice que nos unió, nos fuimos unidos como dos pueblos, la expresión de Pablo se encuentra aquí. Vamos a buscarlo aquí en Efesios 2, versículo 15. Aquí está lo que llamamos el verbo núcleo. El verbo núcleo. La palabra núcleo significa el versículo o la palabra más que sobresale, más que predomina, que es la idea central, que es donde Pablo quiere llegar, al propósito.
del por qué Dios unió a ambos pueblos, gentiles con judíos. ¿Por qué propósito Dios los unió? Número uno, Dios los unió, Dios los unió para que ambos puedan ser salvos a través de la fe en Cristo, tanto judíos como gentiles, ya que desde el Antiguo Testamento los judíos del Antiguo Testamento, no solamente los judíos palestinos o los judíos mesiánicos del tiempo de Jesús, sino los judíos de la diáspora general a nivel mundial, comenzando con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Siempre Dios le dijo a los judíos en el Antiguo Testamento que nunca hicieran yugo desigual con los incrédulos. Nunca. Y esos yugo desigual con los incrédulos son los gentiles, que son naciones de gente que no formaban parte de Israel. No formaban parte de Israel, de lo que es Israel de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que Pablo o qué es lo que Pablo está realmente queriendo expresar aquí? El núcleo se encuentra en el versículo 15 para comenzar a entender el versículo 14, cuando Pablo dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. En el versículo 15, cuando Pablo en el versículo 15 dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. El versículo 15 es muy interesante porque ahí está el núcleo. El verbo núcleo se encuentra en el versículo 15, que sería número uno, dice Pablo, crear. Crear que de los dos. ¿Ok? Aquí, este verbo crear, ¿lo ven aquí? Este verbo crear, de los dos, crear. Si analizamos esto en el punto de vista gramaticalmente del griego, gramaticalmente en el griego, en las escrituras del griego, la palabra crear aparece como un subjuntivo aoristo. La palabra crear aquí en las escrituras del griego aparece como un subjuntivo aoristo. ¿Ok? El subjuntivo aoristo. Entonces, no solamente la palabra crear, sino también en el versículo 16, cuando dice, y mediante la cruz reconciliar. Versículo 16, la palabra reconciliar aparece como un subjuntivo aoristo en la gramática de las escrituras del griego. ¿Ok? Ya que ahora estamos observando cuál es el núcleo aquí comienza. ¿Dónde está el otro marker? Ok, el marcador. El núcleo empieza aquí con la palabra crear en el versículo 15. Y continúa también aquí en el versículo 16 con la palabra reconciliar. Reconciliar, que gramaticalmente en las escrituras del griego se considera como un subjuntivo aoristo. También, un subjuntivo aoristo. Ahora, lo más básico para no complicarle mucho a ustedes lo que es el subjuntivo y pues todas esas cosas. Lo más elemental y podemos comprender lo que es el subjuntivo aoristo. El subjuntivo aoristo expresa
Número uno, finalidad o propósito. Finalidad o propósito para obtener un resultado final. Y voy a darles a ustedes unos ejemplos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Estudia. Y entonces tú me preguntas, ¿y para qué? Para que tú me preguntas, ¿para qué tú quieres que yo estudie? Estudie para que te gradúes. Ah, para que me gradúe. ¿Tú me entiendes? El subjuntivo revela un propósito, una finalidad, una razón, un motivo. ¿Tú me entiendes? Un motivo. ¿Tú entiendes? Entonces, aquí el núcleo es el versículo 15 cuando Pablo dice crear de los dos pueblos. Crear de los dos pueblos. Y en el versículo 16 también habla el mismo núcleo que es un subjuntivo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos, a ambos en un solo cuerpo. Cuando Pablo habla de cuerpo, está hablando de un cuerpo espiritual que es para formar la iglesia. Que ahí también hay un subjuntivo. ¿Formar qué? O sea, el subjuntivo revela un destino, un propósito, una causa, o podemos llamarle un objetivo. Objetivo, ¿cuál es el objetivo? Se le puede conocer como un subjuntivo objetivo también, que revela un destino, un propósito, una causa, un motivo, una razón, revela revela una finalidad, ¿verdad? Una finalidad total. Pues obviamente, cuando Pablo está hablando, comenzando en el versículo 14, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. Número uno significa que los gentiles, ¿verdad?, y judíos estaban separados, porque los gentiles eran un pueblo pagano, mundano y pagano. Y Cristo, para salvar a todas las naciones, Cristo unió a los gentiles con los judíos, matando en ellas las enemistades. Matando en ellas las enemistades, ¿no? Y eso se ve como un ejemplo en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, con la mujer samaritana. Porque se dice que los samaritanos y judíos no se llevaban bien. Siempre Dios le había hablado a los judíos que no hicieran yugo desigual con los enemigos. Enemigo puede ser samaritano, puede ser filisteo, amorreo, cananita, puede ser Roma, Persia, Asiria, puede ser, todos esos son enemigos que son gentiles. Egipto Egipto es un pueblo enemigo de Dios y enemigo del pueblo de Israel. Y Dios siempre le ha dicho desde el Antiguo Testamento que no hicieran yugo desigual con los incrédulos, con los enemigos, porque el pueblo de Israel es el pueblo santo, elegido con las promesas, la doctrina, la ley. Y todo eso Pablo lo dice en Romanos, hablando de Israel. La carta de Romanos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, Pablo se lo dedica a Israel, hablando de un sentir en su corazón, de una tristeza que él tiene con sus parientes. Y esos parientes son israelitas, el pueblo de Israel. Y los judíos también, que trascienden del pueblo de Israel también, ¿ok? Que no creyeron en Jesús cuando vino Jesús. Y entonces, pues Jesús, para salvar a todos igual, ¿verdad? Todos igual, reconcilia a gentiles con los judíos y quita esa pared intermedia de separación, de enemistad. ¿Por qué? Porque los judíos siempre se han sentido bien orgullosos, soberbios, altivos. De ellos sentirse que ellos tienen la ley, el Torah, los mandamientos, escogidos, somos escogidos. Y Dios no quería eso. Dios quería manifestar su amor a todo el mundo, su justicia. La justicia de Dios es justo para todos. Entonces Dios dijo, voy a salvar a todos iguales. Y la justicia de salvación es por la fe, por la fe. Pero ¿qué Pablo nos menciona?
como una referencia en el libro de Romanos 9. Vamos a buscar Romanos 9 como una referencia. Romanos 9 como una referencia. Versículo 30 al 32. Me encuentro en la Biblia Nueva Traducción Viviente, ¿ok? En la Biblia Nueva Traducción Viviente, ya que algunas veces yo leo diferentes tipos de Biblia, ¿ok? Dice Pablo, ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. La idea de Pablo era que los gentiles no se hicieran judíos. No hacía falta hacerse judíos. Pero también Pablo entendía, por otra parte, que los judíos se sentían demasiado soberbios y orgullosos, vanagloriosos, de tener los pactos, la promesa, de tener una herencia. Dios siempre le dio a Israel grandes tierras, propiedades, terrenos, una gran nación. Por eso que Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación. Por medio de ti, de la fe de Abraham, Dios iba a bendecir a Israel, a las 12 tribus israelitas, una gran nación grande, donde Israel será la capital de todas las naciones. Israel es el centro de todas las naciones paganas y mundanas. Desde el Antiguo Testamento, Dios siempre le ha dicho a Israel, ustedes serán el ejemplo de todas las naciones paganas. Y todas las naciones paganas tienen que seguirlos ustedes. Claro, a través de la ley, el Torah, los mandamientos que tenían el pueblo de Israel. Si hubiera una nación pagana, que eran los griegos gentiles, que querían ser creyentes en Dios, ellos tenían que hacerlo por medio de Israel. Y obviamente, Romano expresa que por muchos judíos no haber creído en Cristo correctamente y haber seguido una justicia por la ley, que es lo que estoy hablando aquí, específicamente, en Romanos 10, 32, pues por medio de Israel, ¿verdad? Que los judíos no todos creyeron en Cristo como para decir voy a seguir a Cristo por la fe, sino que decidieron creer en una justicia por la ley, en seguir ritualismo, en seguir la ley ceremonial. Los judíos decidieron seguir la ley ceremonial, los ritos, la ley de Moisés y mucho más, y en vez de creer en Cristo por la fe. Pues entonces, en vez de seguir creyendo, pues ellos no lo hicieron así. Entonces Pablo da una referencia que en el lugar de ellos, Cristo Jesús se reconcilia con los gentiles, haciendo la paz con ellos. Y por medio de la fe en un Salvador Cristo Jesús, los gentiles van a ser salvos. Observa que aquí Pablo, en Efesios 2, 14 al 16, Pablo bajo ningún momento menciona que nosotros antes, llamándonos gentiles y ahora al creer en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pablo no menciona bajo ninguna circunstancia que nosotros somos el Israel de Dios. Pablo no menciona eso. Pablo menciona que los gentiles van a ser salvos por la fe. ¿Y por qué por la fe? Porque es mucho más fácil para los gentiles ser salvos. Es mucho más fácil, es un camino más abierto, más fácil en que crean en Jesucristo que estar metiendo tanta ley, tantas dogmas, tantas prohibiciones, prohíbe aquello, prohíbe lo otro, haz aquello, haz lo otro, y si no lo haces, entonces estás condenado. Pero entonces Dios pensó una forma mejor de salvar tanto judíos como gentiles. Separó la pared intermedia, las enemistades que hubo, así como pasó en el Evangelio según San Juan, entre judíos y samaritanos, que no se llevaban bien. Cristo entró a Samaria para romper esa pared intermedia entre judíos y samaritanos, porque los samaritanos eran medio gentil y medio judío. Pero los samaritanos intentaban y querían tener contacto y ciudadanía con Israel.
Y muchos judíos los rechazaban. Muchos judíos ponían una pared, una bajera, y que no permitían que los samaritanos, siendo paganos, idólatras, tuvieran una participación con israelitas. Y Cristo Jesús, por su gran amor, se compadeció de todos los gentiles y rompió esa pared intermedia. Pero es, la intención es para crear de los dos pueblos un solo nuevo hombre. Y aparece aquí en el versículo Efesios 2:15, para crear en sí mismo en los dos un nuevo hombre, que es lo que yo les estaba diciendo con la palabra crear. Entonces la palabra aquí crear gramaticalmente es un subjuntivo oristo, al igual el versículo 16, también aquí, el versículo 16, cuando dice reconciliar, porque el subjuntivo oristo revela un destino, un objetivo, un propósito. Y el propósito no es que nosotros, la iglesia, que éramos gentiles, seamos el Israel de Dios con las promesas, con la doctrina, con la ley. No, porque Dios creó un pueblo que es Israel desde el Antiguo Testamento. Y ese pueblo es un pueblo étnico. Ese pueblo de Israel es un pueblo étnico, original. ¿Ok? Ese pueblo de Israel es un pueblo étnico, original, que Dios escogió, comenzando con Abraham y también con Isaac en adelante. Con Isaac en adelante viene esa descendencia del pueblo original, étnico israelita. Y cuando vino Jesús, cuando vino el tiempo de Jesús, dijo, bueno, el que crea en Jesucristo será salvo, sea israelita, sea judío, sea quien sea. Él tiene que creer en Jesucristo para que entonces seas conocido como un pueblo israelita realmente. ¿Tú me entiendes? Creer en Jesucristo. Entonces, nosotros la iglesia, que éramos gentiles, no somos ese pueblo israelita étnico, original, físicamente y nacional. No somos de ahí. Pablo dice, vamos a ver cómo Pablo lo expresa en esta Biblia, ¿ok? En esta traducción. Hay que considerar un poquito las traducciones, ¿ok? Vamos a ver. Es Efesios 1, capítulo 1, Efesios, versículo 12. Vamos a ver el contexto. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, ¿viste cómo lo expresa Pablo en esta Biblia? El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, porque los gentiles estaban separados. Los gentiles estaban separados completamente, ¿tú me entiendes? Diéramos gloria y alabanza a Dios. ¿Cuál es el propósito de ser salvo? ¿Cuál es el propósito de ser salvo? ¿Ser como israelita? No. ¿Ser judío? ¿Ser romano? ¿Ser aquello? ¿Bailar como judío? No. El propósito principal es inclinarse, darle gloria. Te alabo, Señor. Te glorifico. Ese es el propósito principal. La gloria, la honra para Cristo. Pablo continúa, versículo 13. Y ahora ustedes, ven que Pablo está usando pronombres. Ustedes los gentiles. Cuando Pablo dice ustedes los gentiles, se está dirigiendo a nosotros, que antes éramos gentiles y por confiar y creer en Cristo somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces Pablo dice aquí, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad de las buenas noticias de que Dios los ha salvado. Y en el mismo capítulo 2 de Efesios 2, pero comenzando el versículo 8, Pablo dice aquí, ok, 8, Dios los salvó por su gracia cuando ustedes creyeron. Entonces Pablo llega a una conclusión. Ustedes los gentiles fueron salvos por gracia. Pero ahora Cristo Jesús, en el sacrificio que Cristo hizo, reconcilió a gentiles con judíos para que no haya enemistades.
enemistades, para que todos digan, fui salvo por Cristo, para que nadie se ponga soberbio y orgulloso, que son salvos por las obras. Oh, los judíos son salvos por las obras, por la ley, pero ustedes los judíos, los gentiles no son nada. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso de la iglesia, ni de los judíos, ni de nadie. Dios quiere a todo el mundo salvo por haber creído en Cristo por la fe, no por sus obras, ni por sus méritos, tampoco. La idea de Pablo enseñar la pared intermedia no es que nosotros la iglesia somos el pueblo de Israel y reemplazamos el pueblo de Israel. No, el pueblo de Israel no se puede reemplazar nunca, porque el pueblo de Israel fue escogido desde el Antiguo Testamento, comenzando con Abraham, la elección de Isaac, el hijo de Abraham, y también los hijos de Isaac, que fueron Jacob, que se le llamó, por nombre al pueblo de Israel se le llamó Jacob también. Entonces eso es algo étnico. Israel es étnico, es el pueblo electo por Dios. Nosotros no somos Israel, nosotros somos una iglesia, el cuerpo de Cristo, salvados por gracia. Por gracia fuimos salvados en Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo menciona aquí en Efesios 15, para crear en sí mismos en los dos, para ver, está usando la preposición para, una combinación de la preposición para y combinación con el verbo crear y la combinación con el verbo crear, que lo vemos aquí, el verbo crear. Una combinación de las dos cosas juntas forma un subjuntivo oristo en las escrituras del griego original. ¿Ok? Forma un subjuntivo y el subjuntivo oristo revela y expresa finalidad, propósito, resultado. Como por ejemplo, te compré un carro. Entonces tú me respondes a mí, ¿y para qué tú me compraste un carro? Entonces yo te respondo, para que vayas a la iglesia. Eso es un subjuntivo, porque el subjuntivo revela propósito, objetivo, finalidad, destino, obtener un resultado. Ese es el objetivo, ese es el subjuntivo oristo que Pablo está revelando aquí. Entonces, si leemos bien el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Hizo uno, creó un solo pueblo, una sola iglesia. Creó un hombre espiritual, que aquí podemos entender que el subjuntivo comienza aquí, con la palabra haciendo un hombre, creando un solo hombre, ¿ve? Un solo hombre espiritual. Espiritual. Aquí está, ¿ok? Un solo hombre espiritual de los dos pueblos. De los dos pueblos Cristo crea un hombre espiritual, que es el hombre nuevo. Pablo dice en Gálatas 2:10, no vivo yo, Cristo vive en mí. Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Este hombre nuevo espiritual es la nueva criatura, salvo, redimido. Ya Dios no ve al judío como un hombre pecador, ni tampoco Dios a través de Cristo ve a un gentil como un pecador. No lo ve así. Dios te ve a ti una iglesia salva. De los dos pueblos, Dios hizo una iglesia, un cuerpo, un hombre nuevo espiritual. Nada tiene que ver que si nosotros en la iglesia somos judíos, israelitas, que si danzamos como judíos, déjame danzar como judío. Soy el pueblo de Israel, déjame hablar como judío. Shalom, 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 shalom. No, tampoco tiene que ver. No tiene que ver, porque nosotros no somos judíos. Somos un hombre nuevo, espiritual. O sea, aquí Pablo está diciendo que los dos pueblos hizo algo y es un hombre espiritual, una nueva criatura en Cristo. Una nueva criatura es una iglesia transformada. Significa que ya a partir de Cristo, la iglesia como nueva criatura no tiene que estar dividida. Es que yo soy pentecostal. Ah, no, es que yo soy católico. Y católico significa universal. Somos la iglesia pentecostal universal, significa que si María. No, déjase de eso ya. Yo soy adventista. Soy testigo de Jehová. No, Dios no puso testigo de Jehová ni adventista ni católico. Dios hizo una iglesia,
un nuevo hombre espiritual que nació, de ti nace un nuevo hombre en Cristo Jesús. Que Pablo más adelante, en el versículo 18, Pablo dice, porque por medio de él, los unos a los otros tenemos, ¿viste? Dice, tenemos entrada. Escucha bien cómo es que brega esto. Dice Pablo, por medio de él, versículo 18, dice, tenemos entrada. ¿Entrada a qué? A la salvación, tanto judíos como gentiles. Que no tiene nada que ver si soy judío, soy gentil, soy romano, soy aquello, no tiene nada que ver con eso. Es la fe. Todo aquel gentil y judío que ha creído en Cristo son llamados a la iglesia, el cuerpo de Cristo, con el derecho de tener los beneficios de Cristo. Dios reconcilió a judíos y a griegos gentiles, a las naciones, con un propósito. Porque el subjuntivo Cristo revela un propósito, un destino, una finalidad, un objetivo. Y es crear de los dos pueblos un hombre nuevo espiritual. Nada tiene que ver que si yo soy israelita, visto como israelita, danzo como israelita, soy judío, hablo como judío. Nada de eso tiene que ver. Porque nosotros no somos judíos ni israelitas, somos una nueva creación. Pablo dice en Gálatas, una nueva creación. Gálatas capítulo 4, me parece capítulo 4 más o menos. ¿Ok? ¿Estás entendiendo? Por lo menos lo más básico. Estoy hablando básicamente de lo más básico y elemental. ¿Ok? Dios te bendiga. Un abrazo y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre en el nombre del Señor Jesucristo.